Buenas noches. Bienvenidos a Juicio al Misterio. ¿Es esta una experiencia nueva? Un programa que será intermedio, semanal, de mucha menor duración que nuestro programa madre, que es Juicio al Misterio, y que tiene por finalidad traerles a ustedes un caso, un tema, algunas conclusiones y una sentencia final que les permitirá a ustedes también sacar conclusiones y que seguramente sirva como disparador para próximos temas de debate en Juicio al Misterio. Comenzaremos ahora mismo con nuestro primer Juicio al Misterio Express. Y si estuvieron viendo la imagen a mis espaldas, quizá hayan sacado la primera conclusión. Hablaremos hoy de las experiencias cercanas a la muerte, entendidas estas como las que atraviesan aquellas personas que, habiendo fallecido, por la circunstancia que fuera, tienen la posibilidad de volver a la vida y contarnos la experiencia que han tenido en ese otro mundo que no sabemos si existe, pero que efectivamente estos testigos, estos testimonios nos relatan como de plena existencia. Para hacerlo y como disparador en este programa utilizaremos un caso de los muchos, de los cientos de miles que se reproducen en la bibliografía. En este caso, en esta oportunidad, hablaremos uno que nos trae uno de los científicos más respetados del siglo XX, Sir William Barrett. Decía entonces este eminente científico del siglo XX, inglés, Sir William Barrett, en su obra llamada Las visiones en el lecho de muerte, publicada en Londres en 1926. Relata, entre los muchos testimonios, una experiencia que les voy a traer de manera textual. Ocurrió la noche del 12 de enero de 1924. La esposa de Barrett, médico especializado en cirugía obstétrica, llegó a casa muy excitada desde el hospital, ansioso por contarle a su esposo un caso en el que había estado implicada. Lady Barrett había sido llamada para que ayudara al parto al hijo de Doris, pues, aunque el hijo había nacido bien, la madre se encontraba agonizando muy cerca de la muerte. Lady Barrett lo contó así. De pronto ella miró con ansiedad a un lugar de la habitación y una radiante sonrisa iluminó su semblante. «Es encantador, encantador», dijo ella. «¿Qué es encantador?», le pregunté. «Lo que estoy viendo», me respondió en tono bajo e intenso. «¿Qué es lo que ves?», le pregunté. «Seres maravillosos, brillantes». Es difícil describir la sensación de realidad que producía su intensa absorción en esa visión, que por cierto tenía como muy vívida. A continuación, como enfocando su atención con mayor intensidad en un lugar durante un momento, exclamó con un grito de alegría: «Padre, está contento de que vaya. Está muy contento. Todo sería perfecto si pudiera acompañarme mi esposo». Le trajeron al hijo para que lo viera. Lo miró con interés y dijo: «¿Debo quedarme por el bien del niño?». Luego añadió, volviéndose de nuevo hacia esa visión: no puedo quedarme. Si pudieran ver lo que yo, comprenderían que no puedo quedarme». Por lo visto, aquella mujer vio algo tan real para ella, tan gratificante y valioso, que deseaba abandonar su vida y a su propio hijo. Una experiencia impresionante, un testimonio impresionante. Imagínense ustedes que esta mujer en el lecho de muerte prefería seguir a estos seres brillantes, a estos seres hermosos, encantadores, a esa luz, y no quedarse con su propio hijo. Todos sabemos lo que implica el amor entre un hijo y su madre. Miren, ese túnel
que tiene plena luz al final, es lo que la mayoría de los testigos han evocado en las cientos y miles de crónicas que recoge la bibliografía. Esos y otros elementos, la posibilidad de estos seres brillantes, seres luminosos, seres de luz, algunos de carácter religiosos, familiares queridos que ya no tenemos físicamente a nuestro lado, pero que nos reciben en el umbral de la muerte y nos piden que nos quedemos, una enorme sensación de paz, de amor, de felicidad, de desapego, de no necesidad de las cosas materiales. Todo eso nos han dicho durante años y años todos quienes han pasado por estas situaciones y nos han repetido una y otra vez. No han faltado quienes han querido esbozar teorías respecto de cuál es la causa de estas experiencias. En general, los científicos se han abroquelado detrás de la respuesta que indica que en esas circunstancias, ante un paro cardiorrespiratorio, porque morimos cuando nuestro corazón se detiene de alguna manera, aunque algunos avances indican que en realidad la muerte se produce cuando se produce los primeros síntomas de la descomposición. Pero básicamente esto comienza cuando el cuerpo, el corazón se detiene. Y que si el corazón se detiene, no llega oxígeno al cerebro y entonces se produce un proceso de anoxia y entonces se liberan una serie de químicos que serían los responsables de contaminar el cerebro y de producir, como consecuencia de ello, alucinaciones muy vívidas, por cierto, como para que las personas que estuvieran mínimamente en esa situación, al momento de volver creyeran que efectivamente esto había sucedido. Pues bien, estas y algunas otras son las explicaciones que nos da la ciencia, nada concluyentes, porque para que fueran de todo concluyentes tendríamos que poder reproducir en laboratorio ese otro mundo y con pruebas empíricas demostrar la existencia de la vida después de la muerte más allá de toda duda razonable. Como esto no es posible, entonces la ciencia no le otorga carácter o paradigma de verdad dentro del método científico y estamos debatiéndonos históricamente entre la existencia y la no existencia de este mundo ideal al que han hecho alusión todos los testigos. Esa luz que ven ustedes allí, ese túnel, del otro lado el umbral que se pasa, nuestros seres queridos, las divinidades, no lo podemos saber. Solo tenemos las referencias de los testimonios, muy fuertes, muy poderosos, todos concluyentes, todos conducentes, todos concordantes en que esta situación existe y que hay un elemento también muy importante que tengo que hacerles llegar en esta oportunidad. Todos los testigos, además de relatarnos estas circunstancias que de alguna manera han aparecido ante sus sentidos, que para eso están los testimonios, los testigos, también nos dicen con toda su alma y todo su corazón que ya le pierden el miedo a la muerte una vez que vuelven de esas circunstancias, porque han vivido algo a lo que no se le puede tener miedo. También las personas que han pasado por ese trance, cuando vuelven, cambian radicalmente su vida. Ya nada les importa como les importaba, porque entienden que lo más importante está del otro lado, está después de la existencia física y generalmente material. Quizá cuando el ser humano perdió ese norte espiritual y se volvió materialista, se perdió de las cosas más importantes de la vida. Nuestros antepasados desde la noche de los tiempos han tenido la percepción de que con la muerte no se terminaba nuestra existencia. Desde las primeras evoluciones que empezaron a enterrar a sus muertos y entonces empezaron a creer en la existencia una vez que se cruzaba ese portal
atravesando por las mitologías más recordadas, la barca de Caronte, el juicio de Anubis con la pluma contra el corazón, las tradiciones judeocristianas del pecado y de la religión de la carne, etcétera, etcétera. Son también concordantes las principales religiones en que esto no se termina cuando nuestro cuerpo deja de tener ese hálito de vida. Otros estudios, como los realizados en la década del 70, tenían por intención probar y creían haber probado que cuando la persona moría, nuestro cuerpo pesaba 21 gramos menos, quizá porque se rompía ese cordón de plata y el alma se dirigía hacia ese otro mundo. En fin, todos los testimonios son concluyentes, conducentes y nos llevan a pensar que de alguna manera podremos volver a reencontrarnos con nuestros seres queridos, porque ese otro mundo, ese mundo de perfección, ese mundo de seres de luz, realmente existe y nada de lo que pueda decir la ciencia puede acallar ese enorme cúmulo de pensamientos y de sensaciones. También sucede que muchos científicos que han investigado este tema han llegado a la conclusión de la existencia del fenómeno. Tenemos a Raymond Moody, a Elizabeth Kubler-Ross, lo dicho, Sir William Barrett y tantos otros que han tenido la posibilidad de realizar sendas investigaciones de campo y de encontrar que no había mentirosos, no había fabuladores, había realmente testimonios de algo que les había pasado, que lo habían sentido y que tenían la imperiosa necesidad de darlo a conocer para que otros perdieran también el miedo a la muerte. En definitiva, también de eso se trata, de perderle el miedo a esa otra parte de nuestra existencia. ¿Existe la vida después de la muerte? Bueno, es muy difícil que a través de un simple programa nosotros podamos sacar una conclusión. No estamos todavía en el momento de las conclusiones finales. Pero, en todo caso, sí podemos decir que todos los testimonios nos revelan una apasionante circunstancia como la que nos remite al hecho de pensar que efectivamente hay algo más. No es solo esto que estamos viviendo, porque las descripciones son tan perfectas, son tan únicas, son tan sensibles, que no se nos ocurre siquiera que el peor de los mentirosos pueda arrojar este tipo de acontecimientos sin caer en algún momento en alguna contradicción, cosa que quienes han pasado, salvo algún mentiroso que seguramente habrá sido descartado por la principal bibliografía que se tiene, el fenómeno está allí, durante años se lo ha analizado y ningún científico lo ha podido negar más allá de toda duda razonable, también precisamente porque, como decíamos, no es posible falsearlo desde el punto de vista del método científico porque no se puede reproducir en laboratorio y por tanto no se puede sacar conclusiones definitivas para voltear el paradigma que dice que con nuestra finitud, con el fin de nuestra existencia física, se termina la existencia de la persona que conformamos en esta vida, en este mundo. Tampoco ingresaremos en esta oportunidad en la reencarnación, en el espiritismo, en la psicofonía, si existe otro mundo y desde otro mundo se conectan con nosotros. Solo hacemos alusión a estas experiencias cercanas, que no a la muerte, sino a las personas que han tenido esa oportunidad de poner un piecito en ese otro mundo, o por lo menos eso nos han dicho, y al poner ese piecito se han encontrado con algo mucho mejor. Y si se encontraron con algo mucho mejor, es evidente que tienen ciencia y seguridad de que ese otro mundo existe. Pues bien, nos queda entonces en esta oportunidad básicamente
llevar la tranquilidad, porque todos esos testimonios son conducentes en esto que ustedes están viendo, que es lo más palpable, este túnel, a donde está la luz, donde está el conocimiento, donde está la sabiduría, donde está la energía, donde está Dios, donde están aquellas personas que han formado parte de toda nuestra existencia. ¿Cómo hacer para no dudar? ¿Cómo hacer para no querer? ¿Cómo hacer para no necesitar que esto sea cierto? Si nos pasamos la vida queriendo no perder a nuestros seres queridos y cuando los perdemos nos pasamos el tiempo queriendo volver a verlos y volver a compartir todo lo que hemos compartido. Esa fuerza vital, ese hálito de vida que no sabemos de dónde sale, pero que de algún lado sale, que nos es inserto en el momento de nuestra concepción, se pierde o parece perderse cuando nuestro cuerpo sucumbe ante la falta de latidos del corazón. Pero ese hálito de vida a algún lugar necesariamente no puede perderse en la nada, en este universo frío del que todos formamos parte. Pues bien, dicho lo dicho, les propongo que vayamos a la sentencia final y a las conclusiones. ¿Qué sentencia podemos dar en un caso como este? ¿Existe el otro mundo? ¿Con la muerte se termina todo? ¿Bien? ¿Podremos volver a reencontrarnos con nuestros seres queridos? ¿Existe Dios? ¿Nos dará la bienvenida allí, detrás de la luz? ¿Allí? No creo que exista ningún ser humano que pueda dar una respuesta definitiva al respecto. Todos tenemos dudas, la famosa duda cartesiana, que sería de la ciencia sin la duda. Todos tenemos preguntas, todos tenemos interrogantes, ¿a dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra esencia? Pero entre creer y no creer es evidente que sin que ninguna de las pruebas pueda ser absolutamente concluyente, ustedes y yo elegimos creer, queremos creer que ese otro existe, que ese otro mundo está allí disponible y que del otro lado nos están esperando todas las personas que hemos conocido a lo largo de nuestra vida. No sabemos de qué manera, no sabemos si se sostiene nuestra conciencia, nuestros recuerdos, si podremos mirarnos, si podremos tocarnos. No sabemos si desde allí podremos comunicarnos de alguna manera con los que aún siguen aquí. Pero los testimonios son tan abrumadores, tan apabullantes, tan concordantes. En un juicio se exige que los testimonios sean claros, precisos y concordantes. Y aquí todos los testimonios lo son. ¿Por qué entonces negar la posibilidad de que ese otro mundo exista y que sea tal cual y como creemos? Si todos los que han testimoniado no han querido volver, han perdido el miedo a la muerte y han dejado de lado las cuestiones materiales, esperando la segunda oportunidad de reencontrarse con ese mundo con el que solo pudieron tener un pequeño contacto. ¿Por qué no creer que ese mundo existe? Pues bien, en una sentencia solo dar el beneficio de la duda en favor de la existencia de ese otro mundo. Dudo y luego existo y luego creo que quiero creer que ese otro mundo existe. Entonces, mi conclusión final es que hay una sola cosa que no podemos hacer, que es negar absolutamente de plano la existencia
de la vida después de la muerte. No tenemos los elementos, somos demasiado finitos en cuanto a finitud de existencia para arrogarnos con soberbia el derecho de poder negar la existencia absoluta de ese otro mundo. Por cierto, si el universo es infinito, y si somos energía que no puede perderse y solo transformarse, ¿por qué creemos que no existe la posibilidad que en ese universo infinito nuestra energía vuelva a reproducirse sin necesidad de tener un continente físico? Esa es la conclusión final. Solo tengo dudas y elijo creer que ese otro mundo existe. Y entonces, si ese otro mundo existe, también tengo esperanza. Les agradezco mucho por habernos acompañado, por haber visto nuestro primer programa, por las devoluciones que en privado he recibido. Nos ayudan a crecer y a darles cada vez un mejor programa, que eso es lo que queremos. Les pido que nos sigan apoyando, que sigan poniendo el famoso me gusta y que se suscriban para que podamos seguir creciendo y traerles más y mejores historias. De mi parte, el agradecimiento profundo de acompañarme. Estaremos viéndonos en el próximo Juicio al Misterio con el plantel completo, y también nos podremos ver próximamente en otro Juicio al Misterio Express. Nada más, les agradezco nuevamente, los saludo desde Argentina para todo el mundo y hasta el próximo Juicio al Misterio.